Este acto pretende ser una representación del mismo acto. Porque es muy fácil hacer performances acerca de la muerte, pero hacer performances acerca de la vida está más cabrón. No sé si es bueno o es malo lo que vamos a platicar del Mutis, pero te digo, no lo considero de esa manera, no. En una frase expresar a Manuel, wow, es algo difícil. ¿Quién es Mutis? Un personaje extrovertido, ¿no? Era un personajazo, o sea, era muy, aparte que era expulsivo, era muy extravagante, ¿no? Mutis es significado de romper con lo establecido. Porque hay que ser libre, entonces yo a él lo veía muy libre, yo también era igual. Amigo. Químico del México profundo. Un artista loco y un amigo, pues, incondicional. Mi brother, mi amigo. Primero así lo definiría. Y en segundo, pues un gran artista. Artista. Gran artista. Para mí en lo personal, Mutis siempre fue alguien muy inspirador. Creativo, sin límites y amigo. De muy buen sazón, tengo que mencionarlo, también cocinaba muy bien. Invasor, Mutis es invasor, ¿no? Nahual, Mutis, invasor. Era un punk profundo, ¿no? Un post-punketo, ¿no? ¿Sabes? No le gustaba lo clásico, le gustaba romper estereotipos. Resistencia, intensidad, intención, extremos. Ese sentimiento de no tener miedo y romper con todas las reglas que sean posibles. Porque el estar cerca de Mutis, güey, te influenciaba, güey. Un loco. Para él la palabra loco pues era como un título honorario. Arte, ruptura, locura, caos y sentido. Un loco que tenía ciertos tintes geniales a veces, ¿no? Y muy interesantes otras. La vida es un performance todo el tiempo. Bueno, yo vengo de la Ciudad de México. Yo vengo de la ciudad más grande del mundo. Ahí me crié y supongo que ahí he de morir o me han de matar. Él siempre vivió en la Roma. Ahí nació. A él le toca vivir el temblor del 85, güey, en la Roma. Viene de toda esa camada de lo después del temblor, después de que murió el rock trigo y todas las urbanistorias y todo eso. Él fue en el aspecto de performance. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que yo soy un sobreviviente de la vieja Ciudad de México. Infinidad de veces caminamos borrachos sobre las calles de la Roma y me comentaba, ¿no? Me platicaba, no mames, que aquí se cayó esta madre, güey, aquí había un edificio así había un edificio acá, güey, y estuve de la verga, güey, y olía muerto. Cuando uno es aplastado, cuando uno es detonado, cuando uno es espumado. Dicen que cuando llega uno a hacer performance y no se encuera, no es performance. Entonces, pues habrá que cumplir con el primer requisito para hacer una performance. Y esta es la lección número 1: quitarse la ropa. Todo el mundo lo hace. La bella asistente, doctor Sangre y Cerebro.
está por allá. Son buenos amigos, admiradores. Manuel Mutis pues estudió diseño. Yo cuando le di tinta por primera vez, estudié diseño, pues él es romano de nacimiento y de corazón, ¿no? Y toda su vida pues la roló en la Roma. Él estuvo presente en la toma de Balmori, de la casa de Balmori que está ahí en Álvaro Obregón. Yo estaba bien morro, yo tendría como 14 años. Él ya tendría como 20 y tantos años, ¿no? Porque pues evidentemente era un poco más grande. Mutis venía de estar en las casas de cultura, la Casa de la Cultura de la Roma, de hacer pinturitas, güey, de hacer manualidades, güey, ¿no? Con papel maché. Imagínate, güey, el pinche Mutis, güey. No mames, se va a levantar el hijo de su puta madre. Pues imagínatelo, güey, haciendo unos cuadritos así chiquititos, güey, unos muñequitos así, güey, como de modelismo, güey. Y eso era lo que ese güey hacía, güey, y en la Roma. Tuvo mucha influencia de los anarquistas porque me acuerdo que él me mencionó que conoció a Leonora Carrington, también otro gringo de esta corriente de poetas. Entonces yo por eso creo que Mutis trae mucho de ese anarquismo, ¿no? Hicimos un festival, en ese entonces organizamos un festival que era el Festival del Hongo en Coajimalpa. Y ahorita ya agarró mucho renombre, pero en esa época apenas lo estábamos como formando. Nos juntamos, un amigo que es filósofo, que vive allá por Coajimalpa, no recuerdo su nombre ahorita, Alejandro Barzot, por ahí debe de tener la documentación. Un servidor y pues Manuel se encargó de hacer los actos para el Festival del Hongo. Siempre que lo conocí estuvo metido en movimientos culturales. En ese entonces todavía no estaban los invasores. Por esa época, en 1993, 92, y conozco a Rafael Jiménez Sabacius, un buen camarada ese güey, pues hacemos clic inmediatamente, güey, empezamos a cotorrear. Ahí mismo, en esa generación, entra Jorge Juanes. Jorge había estudiado, güey, con Saúl Hernández, güey, con Rita, güey, Guerrero, güey, Entonces era chingón, güey, porque llegabas, güey, a su casa, güey, y pues una serie de personajes, güey, en su sala, una sala llena de libros, güey. Y ahí conozco a Mutis en casa de Juanes. En el mundo del arte del siglo XX, a partir de las vanguardias, surge lo que se va a llamar el arte implicado. Es decir, un arte que quiere intervenir directamente en el conjunto de la sociedad. Vamos a ver si se genera la magia del arte físico. Quiere precisamente ocupar espacios, ¿no? Los espacios del mundo cotidiano, los espacios de la vida diaria, los espacios del poder, los espacios institucionales. Lo que hacen estos grupos es precisamente tratar de entrometerse en ellos y romperlos, fracturarlos, mostrando con esos actos que hay otra posibilidad de relaciones sociales, de invadir espacios planteando alternativas. Este truco de arte es verdad. ¿Quién quiere salvar el mundo? Yo. No bajen la mano. No bajen la mano. ¿Quién quiere salvar el mundo? No bajen la mano. No bajen la mano. Preguntas y respuestas, pues con gusto, ¿no? ¿Cómo conocí a Mutis? Pues ese loco yo lo conocí. En el Corredor Cultural de Álvaro Obregón. En una galería en el estado de Tlaxcala. En varias performances que hacía. Era un cabrón. El encuentro de artes visuales, ahí fue cuando conocí a Manuel. En una galería que se llamaba El Subterráneo. En 1999, en Restauración. A Mutis lo conocí en la Fragua, en la galería en Apizaco. Yo saliendo del baño
Y él diciéndome, oye, necesito conseguir sangre, ¿no sabes por aquí dónde puedo conseguir sangre? Fue en Epicentro, güey, y estaba el Rolf, ¿te acuerdas del Rolf? Me acuerdo muy bien que el Mutis me dijo, ¿quieres una raya, güey? Nos habían invitado a un festival en Tlaxcala, un festival de artes que se llamaba Festival San Francisco. En un multimedia que hicimos ahí en Parque Loreto y Peñapobre hace añísimos, ¿no? Fue más o menos cuando yo tenía entre 12 y 13 años. Él llegó a vivir a Ecatepec. Yo conocí a Los Invasores en el primer Vive Latino que se hizo en México. Si conseguimos el dinero, tendremos dinero para comer. Por cierto, William Burroughs está por tener a su hijo. No tenemos dinero, tenemos mucha BCDI para drogarnos. Madres, ¿no? Y lo tuvo otro. Es como Trainspotting, pero cuando se mueren, esa es la historia. Es la historia de los mismos, es la historia de esos güeyes. Pero muy importante para la cultura alternativa, ¿no? Manuel y Juanes eran los intelectuales del lugar, entonces seguirles el paso en una charla, básicamente, bueno, a mí me hizo sufrir mucho tiempo, o sea, por años sufrí. Jorge Juanes y Mutis tenían siempre esa rivalidad, pero se escuchaban uno al otro, eran casi pues, hermanos, ¿no? Es que te vuelves muy hermano de los performers con quien trabajas, porque estás en otro nivel de realidad y, digamos, ese feedback de energía emocional traspasa esta amistad de contrato. Hice el examen junto con Jorge Juanes para entrar al CUEC el mismo año y pues ahí nos hicimos amigos, ¿no? Y luego el Mutis era un amigo común también junto con esta banda, ¿no? Que también pues se sincronizó con esta alquimia, ¿no? Yo siempre lo vi como un proyecto alquímico, ¿no? Porque se fusionaban bandas de Catepec, bandas del centro y hasta de Bosques de Aragón, ¿no? O sea, sí, de todo, ¿no? De lo más fino y más de la crema del México profundo, ¿no? Y de pronto, güey, ya nos encontrábamos cotorreando, güey. De pronto ya me estaban invitando ellos porque habían formado una banda de performance. Yo no sabía ni lo que era performance, güey. El performance hay tres que son happening, lo que se llama el happening, el fluxus y el performance, ¿no? El performance, su punto de partida y su punto de llegada es el cuerpo. Después el performance es sobre todo un arte del cuerpo. Un arte del cuerpo y de liberación del cuerpo. Que lo reprimido salga a la luz, ¿verdad? Y por tanto tenga una influencia en el mundo, repito, en el mundo del uno de tantos. Somos Los Invasores, muy buenas noches, gente. Solo venimos a dar una probada de lo que queremos hacer igual la próxima semana aquí. Queremos leer el Manifiesto Invasor, número 3. Se llama Cuando era niño, mi madre me daba quesadillas de caca de vaca. Todo lo que escandaliza a tus padres es chivo. La sociedad está muerta. Invasores, básicamente, pues era como era también una amalgama muy interesante y muy bizarra, muy extraña, ¿no? De personajes que si los analizamos desde fuera, pues teníamos muy poca afinidad. Es un grupo muy radical, es un grupo muy importante, yo diría que de los más importantes en el arte mexicano de una época. La inspiración inicial
del grupo Invasores está en la Fura del Baus, que era un grupo español que vino aquí a México cuando se establecieron relaciones México y España, mandaron varios grupos de arte, pero la Fura del Baus era un grupo muy radical, ¿no? Hizo una cosa detrás del auditorio donde usaban cohetes y cosas, construían un automóvil, en fin, hicieron un performance insólito para lo que era la vida cultural performática en México. La cosmovisión y las influencias de Invasores, básicamente toda la cultura beatnik. Beatniks, William Burroughs, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, John Ferlinghetti, Neil Casari, Joan Goldberg, que es la esposa de William Burroughs. Se sabía, ¿no?, quién era Bukowski, se sabía quién era Kerouac, se sabía quién era Burroughs, pero, o sea, no era así de que pudieras tú tener, güey, pues era un logro, llegaba el pinche Mutis, güey, con escritos del viejo indecente, güey, no mames, de pinche libro, güey, o sea, nos sacábamos las hojas, güey, de tanto leerlo, güey, de tanto saborearlo, güey, o era una pinche Biblia para nosotros ese libro, era maravilloso ver que alguien, güey, que se parecía, güey, a nosotros, tenía una importancia, güey, te digo, en la cultura, güey. Los poetas malditos y otras corrientes literarias, pues eran las que tenían pues mayor injerencia ya como dentro de la personalidad del colectivo, ¿no? Entonces, ser yonki, pues como era una premisa, ¿no? Como que de repente no se podía discutir nada si no llegábamos a ese punto hasta la madre, ¿no? Muy loco, es un país muy loco, se debe reconocer. La literatura. Qué chido, ¿no? Cambiaron el mundo, ¿no? Porque de ahí vienen los hippies, de ahí vienen de ahí viene el rock, de ahí viene la poesía beatnik, viene el living theater, viene el perfume de esos güeyes. Grupo de escritores locos que vinieron a México, se metieron todas las drogas que pudieron. Hicieron lo que quisieron y se fueron, ¿no? Porque lo que buscábamos en esa época, en realidad, junto con el Mutes y toda la pandilla, era crear ruptura. Ruptura frente a un contexto artístico totalmente acartonado, fifí, fresa, que al carnal Mutis pues le cagaba la madre, esa era la verdad. Nosotros estábamos siendo invasores del espacio artístico, cultural, pero siempre el arte ha estado cooptado por un grupo de personas, esa es la realidad. Desde hace mucho tiempo, y el Mutis, el Juanes, los Invasores, el Sonosis, el Mutis tuvo un acto de radicalidad muy profundo y su mayor acto de radicalidad fue vivir y morir como él mismo lo decidió. Yo iba casi 2 o 3 veces por semana, caminaba de aquí a la zona rosa donde vivía el Juanes y me la pasaba allá porque realmente ese era con el que yo podía compartir, ¿no? Toda esa forma rara de ser. Éramos entre medio nerds, pero también nos gustaba el disco y nos gustaba el rock, ¿no? O sea, ya eso de por sí ya era una locura, porque como que había 2 grandes tribus, los rockeros y los discotequeros, ¿no? Entonces como que esa época era romper con eso, entonces oíamos lo que te puedas imaginar, o sea. Y eso también nos hizo diferentes en nuestra manera de concebir el arte, de concebir un proyecto artístico, ¿no? Tocamos en la azotea del Jorge Juanes porque en esa casa es donde se creaba esa química, ¿no? Como que por alguna razón ahí le caía a Juan y Abraham, ¿no? Ahí en la zona rosa, no sé si te acuerdas.
hacíamos fiestas en casa de Juanes, pero era todo un honor que llegara el Mutis, porque entonces se juntaba toda la pandilla, ¿no? El Rafa, el Mutis, el Juanes, y entonces empezaba la fiesta de verdad, la fiesta extrema de verdad. Había de todo, había drogas, había performanceros extremos, performanceras extremas. Pues la verdad sí era muy cotorro, porque pues sí llegaba gente de lo más variado que te puedas imaginar, ¿no? Cuando Mutis venía al Distrito Federal, a la Ciudad de México, era todo un evento para todos, ¿no? Todos queríamos estar con él, recibir pues su cátedra. Eran unas fiestas, era como si estuvieras viviendo el infierno dentro de un departamento, pero hablando con un chingo de diablos que en realidad lo que querían era abrirnos portales hacia otras dimensiones. Su feeling, su forma de ser. Y me acuerdo que se armaban unos aquelarres tremendos en casa de Jorge Juanes. Sí, podías entrar el viernes y salías el lunes, ¿no? Y la verdad es que, pues con dolor de estómago de tanta risa y... Esa es la mesa digestiva, nuestro niño. Los invitamos a arrojarnos en el vacío. ¿Atreven a arrojarnos con nosotros? No. Y cuando estaba él, pues se perdía cualquier límite posible. Y me acuerdo una vez que, bueno, que nos poníamos unos pedos terribles. No sé si aparecía droga por ahí, pero me imagino que sí. Y el sexo pues también era muy presente. Para que entendiéramos que el arte podía ser no solo un vehículo para comunicar cómo nos sentíamos, sino un vehículo para romper con este sistema. Eso era lo poderoso de ese momento. De eso se trataba, ¿no? De explorar hasta lo más profundo. Con él era aventarte un clavado a la mierda, a lo que no se acerca a uno, y salir de ahí pues enriquecido de lo vivido, ¿no? También sus reuniones que teníamos ahí en la Juárez pues también eran muy interesantes. Siempre en la madrugada acababan haciendo performance ya de una manera muy natural y después de varios vinos, ¿no? De varias botellas. Por eso me gustaba estar con ellos. Entonces ya las borracheras, como ellos acababan, no como en muchas otras acaban muertos, borrachos, tomados, no, ellos acababan haciendo performance y pues totalmente reconstruidos, ¿no? Se volvían a reconstruir después de cada performance y ir por otra botella era como la opción siempre, ¿no? Ellos nunca los vi así acabados, no, para nada, eran de carrera larga, eran guerreros. Lo interesante de este proyecto es que pues, fue como todas las bandas de rock, ¿no? Amigos que se juntan, que sueñan con hacer una banda de rock principalmente, ¿no? Pero pues obviamente con la posibilidad de hacer artes visuales, hacer algo multimedia, ¿no? Se gestó como natural, ¿no? Los Mutis se encargaban, los Invasores, de hacer todo lo que era plástico, ¿no? O sea, todo lo que era la escenografía, pinturas, y llenaba, transformaba con sus cosas, te digo, se agarraba de la basura, güey, y transformaba los espacios muy chingonamente. Pues él ya tenía pues todavía toda una escuela formada y caminada, ¿no? En estos menesteres del arte contemporáneo y del performance. Y recuerdo pues claramente la primera vez que participé de un acto, ¿no? Porque ellos tenían una forma y un estilo muy peculiar también de enseñar, ¿no? Y la música pues también era parte de eso, pero también era meterle ideas como de lo que habíamos leído, ¿no? Nos encantaba todo el pedo de hacer algo heroico, ¿no? Como de un despertar cósmico, ¿no?
O sea, tenía todo un fundamento filosófico también, ¿no? Transgresor, terminar con todo aquello que es represor, ¿no? Y esa es una función necesaria en un mundo enajenado, ¿no? Adocenado, rutinario, donde la gente se mueve como hormigas, ¿no? Siempre buscando cumplir ciertas funciones que les impone el sistema, y fuera de eso, ¿verdad? Su vida es una vida vacía, una vida, ¿verdad?, que carece precisamente de alternativas. Pero esas alternativas no se dan en el orden en que la gente se mueve habitualmente. Esas alternativas llegan desde afuera, llegan precisamente desde la cultura, en este caso desde el arte, y concretamente de lo que podríamos llamar el performance. Y pues aprendiendo, ¿no? También conociendo, y pues bueno, también siempre no faltaba una historia ahí dramática, ¿no? O de golpes, ¿no? También siempre había, pues bueno, violencia, ¿no? Lo mismo que generaban sus performances y los actos que hacían. Pero eso estaba chingón, porque yo entendía que era una ruptura, ¿no? Mucha gente me decía que qué chingados hacía agarrando ahí los vestuarios del Mago Melchor en plenos eventos de performance, o por qué le pedíamos al Mago Melchor como Fakir que sacara todas sus bolas de billar del culo. Pues eso nos agradaba, porque generaba una ruptura en todos los demás, porque todos los demás pensaban que el arte era un tema cartonado, que tenía que hablar de lo bonito de la vida, y no, ni madres. O sea, el arte tiene que hablar de lo que está pasando en la realidad de todos los días, y eso se puede ver en los periódicos. Y yo siento que este personaje que Mutis creaba todo el tiempo, este personaje postapocalíptico, futurista, estaba intentando decirnos eso. ¿No? Él pensaba mucho en el futuro, desarrolló muchos conceptos, muchos trajes que se utilizarían en un futuro no muy lejano si llegara a haber alguna guerra, ¿no? Como recuerdo mucho uno de sus principales piezas, que era Alimento para el Futuro, ¿no? Que constaba de un casco donde metió un ratón, y el ratón podía correr, y en el camino se destrozaba el ratón y ya caían sus puros jugos que ya iban directo a su boca. Ese fue el acto que presentó en el Museo de la Ciudad de México. Ese día estuvo con su comadre, la congelada de uva. Bueno, yo venía ya de hacer algún tiempo performance, y pues siempre estaba metida muy en lo rudo. Pero fue realmente cuando conocí a Mutis y a toda la gente que estaba dentro de Invasores, que vi esta estética que a mí me dejó marcada para siempre, que fue pues la estética del caos, la estética de la violencia, la estética de lo abyecto. Yo creo que nunca se había visto como en Vive Latino una acción tan radical. Ni se verá. Pues la verdad es que no, salvo tal vez en ciertos países, pero cada vez desde que el performance entró a la academia, pues se regula más. Ya fue como que todas nuestras anteriores tocadas fueron como experimentos, ¿no? Como experimentos para lograr perfeccionar una idea que finalmente sí se fraguó como era. Y esa tocada fue sensacional, ahí estuvo también la congelada de uva. Y querían meter fuego, y querían meter animales, que ahora es imposible hablar de meter un animal en performance. Y bueno, fue una lucha ahí con los organizadores que al final pues aceptaron las condiciones de Mutis y las condiciones de Binaria. Ahí hubo action painting, hubo salpicamiento de fluidos, animales vivos, ¿no? El Mutis sacó un chivo
Y así como que le hacía el amor al chivo, cabrón, y la gente realmente se estaba sacando mucho de onda con ese performance, ¿no? O sea, sí logró una provocación bien profunda, ¿no? Creo que yo les aventé algunas cosas, pero todo era en búsqueda de encontrar esa catarsis, ¿no? De velar la parte oscura, ¿no? De dionisiaca y todos entrar en el rollo de la no razón, del no control. Y sí, pues, ¿qué te puedo decir? Esos recuerdos son célebres, ¿no? Porque nunca me imaginé que fuéramos a tocar para, no sé, 2,000 personas o las que fueran, ¿no? Ya ves que el Mutis decía, no, es que fueron 400,000 personas. Órale, güey, pues tampoco exageres, ¿no? Quedamos que mejor nos presentáramos todos juntos. Entonces, yo creo que fuimos como 12 personas en el escenario o algo así, 10, no recuerdo exactamente, pero me acuerdo que éramos 10 cabrones subidos ahí con toda la violencia, con todo el rigor de madrear a la gente, más en lo anímico que en lo físico, ¿no? En lo físico pues tal vez algunas patadas o algo ahí metimos, pero... Cuando uno escuchaba que Mutis iba a llegar a algún evento o que los Invasores iban a llegar a algún evento, todos estábamos temblando. ¿Y por qué estábamos temblando? Porque no sabíamos lo que iba a ser. Era impredecible. El Mutis era un personaje completamente impredecible. No sabíamos qué tan volátil podía ser, pero eso era lo exquisito de su personalidad. Porque estabas frente a una persona que no podías entender tan fácilmente, cabrón. Pero eso lo hacía fascinante. Porque era un cabrón muy culto, era un cabrón que sabía mucho del performance en México, y era además, sin que nosotros lo supiéramos, era un ícono del performance. Y de repente retroalimentarme y entendernos en lo visual, en lo estético, en nuestra propuesta, fue pues muy energético, muy alimentador. Después de un acto así tan vital, tan pleno como es hacer performance, terminamos en casa del Jorge Juanes comentando los pormenores de los eventos, ¿no? Y dónde la habíamos cagado y dónde habíamos sido maestros y todo eso. Entonces todo eso era si quiero proponérnoslos, era un taller, pero un taller que realmente tenía otro nivel, porque era un taller donde todos estábamos compartiendo algo y estábamos creyendo en algo que no existía, güey. La música de Ogo y de David Contra para mí siempre fue un motor de sacar más y más y te prendes a un estadio que no es el racional, el normal, ¿no? Sino si te vas a una concentración, es todo un rito, ¿no? Estás ya metido en otro estado de conciencia. Entonces me invitan a un evento, güey, y veo, güey, que pinche Mutis, se jala los pocos pelos que tiene, güey, y se echa, güey, unas pinches armaduras, güey, así un pinche escudo, güey, que había arrancado de una puerta de un carro, güey, y le avienta, güey, spray en la pinche puerta, y hace unos rayones ahí, güey,
una estrella, güey, de 5 picos con un ojo, güey, no mames. O sea, para mí, güey, esas cosas fueron, no mames, güey, creo que he llegado, güey, al lugar correcto, güey, ¿no? O sea, un lugar, güey, donde yo podía expresarme, un lugar donde yo podía sacar todo eso. Y a mí me latió mucho su onda de Mutis, más que la de los demás. Estuvieron presentes otros personajes importantes que posteriormente tomaron un papel relevante pues, en la historia propiamente de la cultura underground, ¿no? De la Ciudad de México, como Garrobos, por ejemplo, Ogo. Ahí en Foro Dalí era una alberca abandonada, era un gimnasio grande abandonado y unas albercas, ¿no? Vacías, ¿no? Y pues bueno, ahí también pues fue majestuoso ese performance, la verdad. Yo no tenía la menor idea de qué hacer, entonces mi reacción natural fue imitar a Mutis, ¿no? Entonces fue muy cagado porque salimos en ese performance, Mutis y yo como clones, ¿no? Uno grande y uno chico. Y ahí, y pues desde ahí también las personas, la propia banda y demás, pues me empezaron a relacionar de alguna manera, pues todavía más directa con él, porque pues básicamente vivía en su casa. Pues vaya, era yo un pequeño clon de Mutis, ¿no? En su momento, literalmente hasta en un sentido contextual, ¿no? Ya de mi vida. Otra característica muy del grupo es remitirse mucho a las cosmogonías, por ejemplo, mesoamericanas. Es decir, toda la cosa de pagana, toda la cosa de los mitos, toda la cosa de las figuras, de la herencia, ¿verdad? Del mundo premoderno. Pacal es un ejemplo de ello, donde vemos ahí, ¿verdad?, que precisamente un grupo moderno, un grupo contemporáneo, un grupo de jóvenes, ¿no?, que está muy ligado a lo que serían las posturas visuales y corporales del arte contemporáneo. Sin embargo, encuentra, ¿verdad?, una alianza con las sabidurías y las formas de vida, los ritos y los juegos del pasado. Y curiosamente fue en Tlatelolco. Es decir, no es casual que haya sido en ese lugar, pero además en un espacio donde estaban las tres culturas. Estaba la parte prehispánica, la parte colonial y la parte moderna, ¿no? Y entonces Pacal viene a resumir esta mestizaje cultural, porque finalmente el proyecto de Pacal, el proyecto de invasión, el proyecto cultural, viene a resumirlo, ¿no? A resumirlo, diría, en una madurez alcanzada ya por el grupo, sobresaliente, ¿no? Y efectivamente ahí se veía cómo había una avidez muy grande por ver y compartir con un grupo como era el grupo Invasores. La verdad es que todos los Invasores eran, pues, por así que personalidades especiales, ¿no? Desde un árbitro de fútbol hasta un, no sé, pues un niño bien, ¿no? Niño bien, y pues nuestro querido amigo Mutis, ¿no? Que pues bueno, la verdad es que pues de repente te caía mal, de repente te caía bien, pero pues la verdad su talento y su transgresión, pues siempre hubo un respeto mutuo. No puedes juntar, güey, a 5 simios, güey, machos en una misma jaula, se van a matar. Así me lo decías, son 5 machos, güey, o sea, no puedes estar en la misma jaula. Por eso terminaban todas las relaciones de Invasores, güey, con toda la gente, ¿no? O sea, si hablamos de Jorge Juanes, es la misma situación, güey, ¿no? Y precisamente, pues también esta relación tan estrecha con el alcohol y con las drogas, pues venía generando de manera constante pequeños roces entre nosotros, ¿no? De repente en esas acaloradas charlas,
para generar un concepto, pues a veces también sucedía que nos llegábamos a pelear un poco, ¿no? ¿Por qué se rompen las relaciones, güey, de Invasores o de Mutis con este o con aquel, o de Brahma con este o con aquel, o de Jorge o de Rafael con este o con aquel, o con sus propias mujeres, con sus hijos, con sus familias? Porque somos productos de una generación. Vamos a hacer del arte no una encueratriz, vamos a hacer del arte una cuestión funcional y estética. Ya, cabrones, allá. Nadie entra. Salga. A ver, acá. Usted allá. Allá. Usted también. Tú también. Aquí. Quieto. Empecé a trabajar en lo que siempre he trabajado, que me ha dejado dinero, que es la restauración. Y en alguna ocasión invité al Mutis, güey, a trabajar conmigo. Chocó con él al entrar al cuarto de restauración y voltea y dice, ay, ya están dejando entrar gente fresa en estos lugares, ¿no? Entonces fue para mí así como que, ¿qué le pasa a este tipo, no? Era muy serio, muy serio. O sea, en el mundo de la restauración, güey, que a quien le preguntes de esa época, güey, por Mutis te va a decir, ah, sí, claro, el güey que agarraba, güey, el aspersor. Y se lo echaba en la boca y decía, ay, ya empezó el día. Y se ponía a restaurar. Se ponía unas pedas, o sea, llegaba, güey, y echaba el León. En ese entonces tomábamos León, güey. Una botella de un aguardiente de caña, traía un pedazo de caña y un León así muy chido, muy pop. Muy pop. Todo tenía, güey, todo lo que hacíamos tenía un significado. Mucho de ese significado, te digo, o sea, lo daba Manuel, güey. Era muy interesante escucharlo hablar porque era un tipo muy culto, ¿no? Sabía mucho inglés, entonces te hablaba de todo el arte, cómo estaba al día. Podías hablar de expresión, podías hablar de cine, pero de lo que era religión, específicamente religión, era un tema tabú con él. Podías mencionarlo, pero ya una vez entablada la conversación, él era tajante. Ni madres, a chingar a su madre. Y música que también no le gustaba, también era igual de tajante. Chingar a su madre con eso. O sea, ese cabrón te podía saludar, ¿qué hago, cabrón? Y en menos de 3 minutos se voltea y dice, chingas a tu madre y te vas al carajo, ¿no? Era tajante y cortante. Ah, esa madre no sirve. Chingar a su madre con eso. Y en los siguientes 2 minutos decía, ¿no quieres una pinche línea? Terminamos a putazos un día, güey, y salí yo con un pinche sartén, güey, y lo agarré a pinches sartenazos, y había otros güeyes, y se me querían aventar todos, y ya sabes, ¿no? Y nos dejamos de ver. También teníamos nuestros choques, también algunas veces sí chocamos bastante fuerte, y pues sí, nos dejábamos de ver, no sé, 6 meses, 1 año. Pues éramos amigos, ¿no? Aunque él era enemigo de todos, pero... Qué loco, ¿no? Pero... Era extraño, era un tipo extraño. Lo que sí, la amistad, para él la amistad era un tesoro. Tenía una personalidad bastante fuerte, ¿no? Inspiradora y provocadora, ¿no? Bastante fuerte. Mucha gente tenía muchas broncas con él y él tenía broncas con mucha gente. Y así siempre era, güey. O sea, así siempre era con el pinche Mutis, güey. No había límite, güey. Pues nos caía gordo, ¿no? También por muy borracho, pero luego nos caía bien y pues... Madre mía. Madre mía. Tanta pena, pero con tanta vida. Te pido, oh madre mía, que cambies el destino de toda esta gente benevolente y cativa. Cuando vino Antonín Antúnez de la Furia del Esbaus a México, pues fue directamente a buscar a Manuel. Esto me lo platicaron. Y se fueron pues al Real del 14 a hacer un acto juntos. ¿No? En medio del Real del 14, ya me los imagino, comiendo jicuri y haciendo su acto en medio del desierto. Ese fue algo que platicaba mucho Manuel.
lo que me estás hablando, porque yo en el fondo creo que el Mutis lo que hizo fue, por eso hace rato te hablé de chamanismo, porque el chamanismo lo que hace es abrir portales y el Mutis lo que hacía era abrir portales. Te digo que una de las anécdotas que me contaba es que él de chavito en su casa, cuando vivía con su papá, me parece, porque sus papás, o sea, él también viene de una familia disfuncional, el Mutis. Entonces dice que en su casa había unas escaleras que daban a un lugar que era completamente oscuro, donde no había ningún foco, ¿no? Y que entonces cuando entrabas ahí era como un portal o sea, había una puerta ahí que te llevaba a otras dimensiones, ¿no? Entonces, lo que es interesante es poder escuchar eso y no juzgar a la gente, ¿no? Y decir, sí, es cierto, güey, yo también tengo esas vivencias, o sea, todos éramos como aprendices de brujo, ¿no? En esa época. Y no teníamos un maestro, así que todos fuimos los maestros de todos. Un portal hacia alguna otra dimensión que no fuera esta. ¿Y por qué insistía él tanto en salirse de esta dimensión? Era muy simple, es muy simple. Todo lo que estamos viviendo en este momento y todo lo que estábamos viviendo Zoonosis en ese momento tenía que generarnos y provocarnos en nosotros un acto de resistencia absoluto. Yo creo que Mutis pasó por muchos momentos de trascender lo físico. Estás trascendiendo lo físico y la identificación con tu ser de la Matrix, cómo te llamas, quién eres, tus papás, de dónde naciste, todos esos datos que nos meten para poder trabajar en la Matrix e interrelacionarnos. En ese momento los superas, los trasciendes y no eres más que materia organizando una acción, un verbo. Manejaba energía así de una manera, no sé si a nivel superconsciente, pero sí, hay una parte oscura en ello, ¿sabes? Porque pues sí era un gran manipulador, ¿no? Ese nivel que alcanzó Mutis es un nivel prácticamente como de iluminación de los gurús, de lo que habla Buda, ¿no? De iluminarte, de trascender la materia. Y sí, imagino que Mutis llegó a tener muchos momentos de iluminación porque se enfrentaba al miedo, al temor. Que tenía pues ese poder y ese encanto, ¿no? De atraer inmediatamente la atención y de alguna manera tomar parte o tomar las riendas del asunto, ¿no? O sea, el que se mantiene en la media nunca pasa de ahí. Tienes que bajar muy profundo, muy profundo para luego ver también el opuesto, ¿no? O sea, estás en los opuestos y puedes alcanzarlos ambos. Siempre llegamos y planteamos, bueno, nuestra propuesta, y la de Mutis siempre fueron muy arriesgadas, muy arriesgadas. Le gustaba sus personajes, güey, como Audini, güey, ¿no? Para su tiempo utilizó materiales que nadie se atreve hasta ahorita a ponerse en el cuerpo. Látex encima, resinas. O sea, sí era un tipo sin miedo a los materiales, ¿no? Más que de la lucha libre, eso era más Juanes, güey, ¿no? Sino el escapismo, güey. Las cuestiones así, güey, de poner en riesgo la vida, güey. Pero lo hacía con toda la intención y sin miedo a intoxicarse, sin miedo a... Sí, él utilizó muchos materiales que cualquiera quisiera utilizar y sabía mucho de materiales. Una de esas, en el Museo del Chopo se mete, güey, una burbuja que había hecho, güey, un molde que había hecho, güey, de plásticos y madera, su pinche madre. Y lo llena él adentro, güey, con una pinche manguerita respirando para afuera, güey, ¿no? Y unos asistentes que lo llenan con resina de poliuretano, entonces además se empieza a expandir. Y al expandirse, pues iba a expandir dentro de
de un espacio limitado, de tal manera que su cuerpo iba a estar totalmente compacto dentro de ese químico. Él hace un molde en vivo, güey, de su propio cuerpo. Ondas chingonas, güey, era muy bueno, güey. Y pues sí era un riesgo bastante grande. Y afortunadamente, pues como pasamos muchos performanceros por riesgos que al traspasarlos nos da otro nivel de entendimiento de la vida. Y él era muy valiente, muy entrón a poner en riesgo su cuerpo, su vida, para realizar una obra que él había vislumbrado como importante hacer, ¿no? Viva la verga la institución, viva la anarquía, viva el arte. Su pintura de él me llamó mucho la atención, puesto que trabajaba mucho el aerógrafo. Más bien así era casi la mayoría de su obra fue con aerógrafo. Y sus temas eran algunos eran futuristas, algunos eran un poco psicodélicos. Su expresión artística pues era muy distinta a la que se veía acá en Tlaxcala. Sus pinturas reflejaban mucho sus momentos, ¿no? Eso también tiene él, que por cierto, en el homenaje que le hicieron el año pasado, se notaba, ¿no?, ese proceso que él había tenido. Y él reflejaba mucho eso en su pintura, los procesos, ¿no?, los momentos que iba viviendo. Era muy de expresar eso, ¿no? A lo mejor uno lo ve por normal, ¿no? Pero si lo conociste en ciertos tiempos, en ciertas etapas, vas viendo cómo va cambiando el mismo tema, ¿no? Ojalá hubiera seguido pintando, güey. Ojalá hubiera seguido, güey, produciendo, güey, ¿no? Empezó a tratar de escalar, güey, hacia el cine y hacia otras cosas, güey, que yo siento, güey, que nada más le interrumpieron. Él era pintor, güey. No artista, pintor, güey, ¿no? Encapsulaciones eran un tanto matéricas y objetuales. Él encapsulaba luego bichos, encapsulaba objetos. Como por ejemplo, tenía un vaciado en resina cristal con animales adentro y eso. Y la pregunta que yo le hacía y que él entendía muy bien es, oye, ¿y logró salir? Y él me entendió perfectamente y dijo, sí, mira, por aquí. Ya le dio vuelta a la escultura y me enseñó por dónde había salido el alma del pájaro, ¿no? Entonces en el Mutis había una parte como química y una parte como espiritual, ¿no? Sus esculturas eran más conceptuales, eran más entre instalación y esculturas. Él, a mediados de los 90 ya había empezado con toda esta onda del reciclaje de la basura, ¿no?, con las encapsulaciones. Él traía toda la estética de Mad Max, de todos estos personajes de la época de los 80s. A mí también me generó pues como estas primeras luces de esos conceptos, como el denominado cyberpunk y otros, ¿no? Que de hecho eran una parte muy importante de su imaginario, de su cosmovisión y de los propios conceptos de sus obras. Él fue diseñador muy cabrón de ropa.
de ropa muy en su estilo y su estilo futurista, ¿no? Como él lo mencionaba. Esta situación del apocalipsis social, del apocalipsis económico y del apocalipsis pues, literalmente biológico, ¿no? Que ahora estamos de alguna manera viviendo con esta pandemia. Tenía también unas chavas también como al estilo ochentero, como hechas con aerosol en unas puertas de auto, cosas así, ¿no? Los desarrollos de su obra eran en láminas, eran en cosas que encontraba en la basura, ¿no? Él nunca compró nada, él todo lo recicló, todas las llantas, debo de tener ahí cinturones, chamarras de cámaras, bolsas. Manuel tenía dentro de su filosofía una parte muy oriental en todo esto, ¿no? Que él juraba que un objeto, una vez siendo utilizado, pues ya era cargado de una energía, de un espíritu y de, ¿sabes? Como que los objetos se convertían en entes. Muchas veces nos preguntábamos cuál era la historia de tal o cual objeto que utilizábamos, porque pues básicamente una vez que teníamos una fecha ya programada, pues ya era toda la dedicación y el enfoque como para conceptualizar, ¿no? Esa obra, esa pieza. Entonces, pues los elementos se iban presentando, muchas veces caminando literalmente en la calle, ¿no? Porque él fue un artista urbano 100%. Trabajaba los aerosoles, trabajaba la basura, la recopilación de toda la basura, sus esculturas objetuales. Él le daba diferentes interpretaciones a la basura. Entonces él siempre intentaba como que o proponía también a través de su arte objeto y de sus performances como que este desprendimiento de la necesidad intrínseca que tenemos sobre muchas cosas, ¿no? Yo podría hablar del milagro de la basura. Yo voy a hacer con la basura un milagro, el milagro de la creación. Ese es el problema. Tú lo veías, güey, a ese güey dentro de la escamocha de la basura, güey, sacar algo, güey, y volverlo, güey, algo que podías poner en la sala de tu casa, güey. Le echaba 2, 3 ahí garrazos de pintura, güey, le quedaba poca madre. Yo no sé, güey, cómo lograba ese tipo de cosas. Porque fue un salto tremendo, te digo, de hacer modelismo, güey, de hacer unas acuarelas, güey, hacer técnicas muy tradicionales, güey, a empezar a experimentar, güey, verdaderamente, güey, sin temor, güey, ¿no? Sin temor a equivocarse, más bien con la seguridad, güey, que podría tener un genio, güey, ¿no? Manuel se mudó acá al estado de Tlaxcala más o menos por el año 2004. El mundo artístico aquí en Tlaxcala era muy cerrado de cierta forma. Muy poca gente se atrevía a hacer exposiciones, había muy pocas ventas. Dentro de todo ese contexto, te digo, aquí en Tlaxcala, pues fue uno los que trajeron performers aquí a Tlaxcala. Recuerdo que hubo un tiempo en el que en el centro de Tlaxcala nos juntábamos mucho en la Plaza de San Nicolás, que era una pequeña placita a 3, 4 calles del centro histórico de Tlaxcala, y en el que había una permisibilidad de poder echar el trago sin mayor problema, ¿no? Y entonces ahí, siempre era casi los viernes encontrarnos ahí, la banda llegaba de repente, sabíamos que ese era como el centro, y ahí frecuentemente estaban Mutis y Miguel, ¿no? Tanto Brahma como Mutis hicieron un acto donde se manifestaron. Fueron, se encueraron, se metieron en la fuente, se echaron pintura roja y era una forma de expresión. En contra de la guerra que cada vez más adquieren diferentes formas en Tlaxcala. 2 hombres decidieron, vea usted, quitarse la ropa frente al Congreso local. Además pintaron de rojo el agua de una fuente, todo en señal de repudio ante el conflicto bélico y por las personas que han perdido la vida en esta nueva guerra. Según estos pacifistas, el desnudo es la manifestación que causa mayor impacto en la sociedad. Lo importante es que nos escuchemos, que nos comuniquemos unos con otros, que nos desnudemos
y que nos comuniquemos de piel unos con otros, porque para eso somos seres humanos, no tenemos que llegar a los golpes o a los balazos. Esa noticia pues corrió primeramente fue en el Estado, y luego lo vi a nivel nacional, y luego ya andaba en otras televisoras. Siempre fue muy ralo de cabello, y siempre fue así, sin alcohol, como callado, como retraído, güey. Pero una vez, güey, que se tomaba un trago, güey, se transformaba, güey, igual que yo, güey, ¿no? Me cautivaba, aún a pesar de cómo lo veía, ¿no? Porque lo veía, pues, para mí como un viejo borracho. Y llegó con unos chupes, ¿no? Y nos dijo, ustedes no hacen performance, cabrón. Yo me encabroné, güey. Yo me encabroné muchísimo. ¿No? Dije, pinche vato, ¿qué? ¿Este pendejo qué? Me estaba echando bronca porque estaba sacándole fotos a una chava. Güey. Yo personalmente con él me habré enfadado muy pocas ocasiones con él y fueron diferencias muy poco notorias. Pues es una persona demasiado abierta, demasiado crítica al hacer artístico, al hacer político, a las personas, ¿no? Me gustaba mucho la forma de cómo te decían las cosas directas. En las exposiciones, ¿no? Cuando no le gustaba algo, explotaba ahí enfrente de la gente y hacía su show y todo. Y se volvía un poco, pues, violento, la verdad, ¿no? Que bueno, combinado con la personalidad de Mutis, pues realmente era el complemento de su obra. Siempre fue para mí un placer tanto exponerla como admirarla. Alguna vez lo vi en el periódico anunciado que iba a estar en una función en Apizaco, en La Fragua. Fue ahí donde fui a ver era una exposición y performance, y fui a ver su evento, ¿no? Que las hacíamos dentro de la galería y tomando espacios públicos también, o sea, como en la calle, en la banqueta, en la calle de alrededor de la galería. Entonces Mutis se le ocurre hacer un performance. Y todos estábamos, esto es increíble, o sea. En esa ocasión él, cuando yo llegué ya había comenzado la exposición y ya se había inaugurado, y empezó él a hablar sobre lo que es el performance. Y había jóvenes, había señoras, o sea, la cafetería estaba atascada, todos queríamos ver el escenario, queremos ver el escenario Mutis. Y en el momento que estaba hablando, él empezó a quitarse de su saco primero y seguía hablando, luego se quitaba la camisa, luego los zapatos y así hasta quedar pues completamente desnudo, ¿no? Y de repente así de la nada se empieza a desnudar el cabrón, o sea, así se empieza a quitar la ropa, entonces se empieza a inyectar, que decía, es heroína, o sea, eso fue impactante porque mucha gente yo creo que no soportó. Y fue algo así, pues, que yo no había visto ese tipo de cosas acá en Tlaxcala. Toda la gente, pues ya sabes, acá en Tlaxcala todos van bien con su trajecito y bien arreglados a las exposiciones, ¿no? Y él, pues ahí, toda la gente mirándolo y él completamente desnudo. Finalmente, bueno, la experiencia fue esto, ¿no? Que el arte, pues, tiene que mover a las fibras más internas de uno para poder serlo, ¿no? Y él lo que hacía era siempre confrontar, hacer que fuera un escándalo finalmente su intervención. Y bueno, pues la gente siempre se llevaba esa impresión de él muy fuerte. Tenía, acá en Tlaxcala, pues pocos amigos amigos artistas lo siguieron realmente, porque luego él les cuestionaba su trabajo y los atacaba muy fuerte, ¿no?
Era una persona tan apasionada, tan comprometida en lo que era su papel como artista, que literalmente pues dejaba otros aspectos de su vida como a un lado, ¿no? Voy a hacer un performance y era, ¿no? O sea, sí, se desprendía de todo, ¿no? Para centrarse en el artista, ¿no? En el creador. Dentro de su rollo, ¿no? Todo con una magia, ¿no? Que encontró aquí en Tlaxcala por los ríos, todo, quieras o no. Yo sentía parte de eso, inclusive hizo unos monigotes que se llamaban los gigantes de la Pacoya, güey, ¿no? Una inmolación, güey, ante la sociedad. Un véame, güey, estoy vivo, güey, un grito desesperado, güey, ¿no? Sus pinturas son eso, güey, ¿no? Sus pinturas siempre están las personajes abriendo la boca, güey, siempre estirados, güey, como deformados, güey, ¿no? Y con los cuales yo y mucha gente, güey, de nuestra generación creo que se identificaban, güey. Lo que tenía interesante el Mutis es que tenía conceptos bastante avanzados sobre el arte, ¿no? Era más grande que la mayoría de nosotros, era el más grande del equipo, ¿no? De edad. Nosotros fuimos parte de un grupo de ruptura que quizás el Mutis y el Juanes encabezaban, pero que ha sido el parteaguas de todo lo que está pasando ahorita en el mundo underground del arte. Todos los espacios que ustedes disfrutan, todos los patrocinios nuevos al performance, en aquella época no existían. Éramos los abortados de este sistema cultural, ¿no? Y me imagino que si había una conexión con Manuel, güey, era esa, güey. Era la soledad, güey, que sentíamos, el temor, güey, que sentíamos a la vida. Por eso explotábamos, güey. Por eso tratábamos de crear, güey, tratábamos de ser, güey, y tratábamos de estar y de mostrarle al mundo que existíamos, porque siempre nos sentimos rechazados, güey, por él. Siempre nos sentimos, güey, los hijos bastardos, güey, del arte, güey. Siempre nos sentimos los hijos bastardos de nuestras familias, güey, ¿no? y nadie nos daba absolutamente nada. Todavía me acuerdo de ese momento cuando el Mutis nos invitó a Tlaxcala, a un evento a Tlaxcala. Eran unas vías de ferrocarril, creo que sí eran unas vías de ferrocarril. Museo Casa de Piedra, estaba poca madre, güey. Yo me acuerdo, en Apizaco, yo me acuerdo que le dije al Mutis, carnal, no hay pedo que me lleve un pinche inodoro. ¿Tienes un inodoro que me prestes? Me dijo, sí, claro, tengo un inodoro. Y cuando llegué, ya tenía el inodoro. Ahí se reunían los picnics a platicar, ahí se hicieron los planes para la revolución cultural norteamericana. Y empezaron a hacer videos y cine y arte, y todo era con armas, y todo era destrucción de la sociedad, y demostrar que era esa sociedad que podía... no bien loca, una maravilla, sensacional. Yo tuve la oportunidad de conocer a Mutis en el 2002, cuando tuvieron la gran idea de crear Cannibal Masturbation con Gaby y otros varios integrantes. Habíamos conectado una necesidad, sobre todo Chemi había conectado una necesidad muy grande por generar eventos audiovisuales. En ese momento yo me acuerdo que pues nosotros empezábamos a experimentar pues eso, el teatro callejero y si lo pensamos pues dista mucho de lo que es realmente pues un acto performático o de la tendencia de lo que es el performance, ¿no? Y pues ahí realmente sí pues vimos lo que era el performance que hacían ellos, ¿no? Conocimos a Los Invasores, conocimos a Juanes, a Sonosis, a Sosa, y conocimos a La Congelada de Uva. Vimos lo que hicieron, vimos los performances que hicieron y pues nos quedamos como que un poco agüitados porque lo que nosotros hacíamos no estaba como al nivel de lo que hacían ellos, ¿no? Nosotros éramos como principiantes. Muchachos, háganme sentir orgulloso. Terminen la carrera aunque no entiendan. Todos somos uno. Pues bueno, nos impresionó un poco lo que vimos, lo que hicieron, aquel acto de aquella vez. Y creo que lo más importante fue que se hizo una fuerte amistad, formamos un vínculo muy fuerte con ellos.
inmediatamente, ¿no? Nos prendimos tanto con el performance que organizamos un festival de performance también aquí en Puebla, que era como el segundo encuentro regional de artes performance y artes visuales. Regreso otra vez al momento de la Siricua y me acuerdo así de banda de nosotros, así que como que pronto sí, pues estaban sacados de onda en plan de, o sea, ¿esto es en serio o es de mentiras o de qué va esto? Y los invitamos otra vez a ellos, a los invasores. Aunque esa vez no vinieron los invasores como tal, vino Sonosis, estuvo Mutis, que hizo un performance que pues, a toda la gente que lo vio le voló la cabeza. Traga dinero, esta pinche menú de mierda. Tragaré este nombre de los hijos que vendrán. Creo que tener contacto con esta energía tan explosiva de él o tan transgresora o tan... como que te impulsaba mucho a cruzar los límites, ¿no? Y el cortometraje que yo hice, digamos, como de graduación de mi diplomado, fue un cortometraje que se llamó Noche Enlatada. Pues invité a mis amigos de Cannibal Masturbation a participar, ¿no? Todos hicimos el corto, básicamente, con algunos de mis compañeros del diplomado. Y entonces me dice Chemi, vamos a hacer esta madre. Y entonces yo le digo, a ver, ¿qué pedo? ¿De qué se trata? Y de repente dice, y va a estar el Mutis, güey. Y bueno, obviamente invité a Mutis y a César Sonosis a actuar. Ellos hicieron unos papeles ahí secundarios, pero bastante contundentes. Esa toma estuvo muy buena, ¿no? Él viene en un auto y sale, gira. ¿Ese güey qué pedo, güey? ¿Ese güey qué pedo? ¿Qué te pasa? Ahorita quiero ver su dinámica que ensayaron, quiero que me la enseñen, güey. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, puto? ¿Qué te pasa, güey? Chamaco de pilas. Y se le quedó como la semillita también del cine, ¿no? Él obviamente ya había hecho algunas cosas, pero bueno, cuando nosotros nos fuimos a Barcelona, él se quedó con muchas ganas de hacer y de experimentar cine él mismo y de dirigir, y entonces hizo una película, mientras nosotros estábamos allá, que se llama Cara al Diablo. Él quería una escena para cuando comenzara la película fuera muy espectacular. Y recuerdo que estábamos en mi casa, y en mi casa salíamos y dábamos precisamente hacia la parte del volcán. Pero cuando salimos de esos atardeceres en donde las nubes están completamente rojas. Y recuerdo que estábamos tomando adentro y uno de los amigos salió a comprarse una chela y vio el atardecer. Entró rápidamente a avisarnos que saliéramos a mirar. Y a él le encantó la idea de sacar en ese momento la cámara y en ese momento filmar ese atardecer rápidamente antes de que se disipara, ¿no? Y utilizó esa imagen para el inicio de la película Cara al Diablo. Mi mundo es un cuarto cerrado, lleno de los pósters de los chicos que desearía que me amaran. Es mi ritual. El principio de esa película era como una anunciación, ¿no? Una anunciación de amor y muerte, ¿no? Entonces se me hizo muy... le digo, oye, pues tengo una obra que le escribí a mi hija y que nunca tocamos. Y entonces la toqué en el piano, ¿no? Me dijo, oye, pues, ¿cómo la podrías orquestar? Digo, claro. Y entonces la orquesté y él me dijo que quería que durara tantos minutos. Entonces tuve que hacerle una segunda parte, pero básicamente es un Ave María. Pero aquí ya lo hice para orquesta y ya no lleva el canto, sino ya son los instrumentos.
todo lo que conlleva hacer una película hacia atrás y se le va el actor, tú. Y me dice, pues te quieres aventar, y pues como el Borras, ahí voy, como San... a ver qué sale, ¿no? La trayectoria de Mutis en el arte urbano permitió que la dirección que realizó en la película fuera al estilo de un performance. De hecho, yo considero a la película como escenas de un performance. El personaje central, o uno de los personajes principales de su obra, era un travesti. Y me invitó a participar y a crear ese personaje. Serás mi musa, desvestirás mi alma, desnudaré tu vientre, compartiré mi cuerpo, absorberás mi mente. En la historia plasmaba a su vez la historia del Rojo, que era un pintor callejero, hacía graffiti, pero también hacía otro tipo de técnicas. Entonces también fui descubriendo en el trabajo cinematográfico que estaban realizando otro tipo de obra que hacía Manuel. El lugar donde se filmó, que fueron las canchas de la San Martín, así se conoce aquí la colonia San Martín. Eran unas canchas de baloncesto públicas, entonces ahí teníamos muchísimo espacio de expresión, y el gobierno o el presidente municipal, Armando Núñez, que era el que creo que hasta la fecha sigue metido en este rollo político visual, llamémoslo así, le daba los permisos para que nosotros fuéramos a pintar en ese lugar. Mutis, por ejemplo, llegó aquí a Pisaco y bueno, se conectó conmigo. Yo formo parte de la colonia San Martín de Porres, y ahí era, por esa época, pues había una banda bastante grande, ¿no? Él se llevó a llevar muy bien con ellos y fue el que los invitaba, bueno, los invitó a muchísima parte de ellos, los invitó a participar en la película. Obviamente varios de ellos pues no sabían actuar ni nada de ello, pero él veía siempre la forma en que les daba alguna oportunidad de participar. Entonces él reunió un equipo así como de trabajo cuando teníamos que llegar a algún lugar y filmar. Los muchachos se encargaban de bajar los cables, todo lo que tenía que ser de conectar, las luces, todo esto, y tener el equipo ya en orden como él lo quería. Cuando terminaba la escena, inmediatamente los chavos recogían todas las cosas, las subían al auto y nos dirigíamos hacia el otro lugar. Y así los andaba trayendo, ¿no? Hay una escena donde querían explotar un carro. Pues no daba. O sea, si hubiese sido tal vez en un área más abierta, posiblemente se hubiesen otorgado el permiso para, pues no tanto volarlo, sino quemarlo, ¿no? Pero no, al principio dijeron que sí, pero cuando se les explicó dónde iba a ser y que sí iba a ser una explosión, todas las autoridades dijeron que definitivamente no. Entonces, eso se quedó en manos de... Los efectos especiales eran efectos hechos en un programa de computadora bastante chafa, pero eso le daba como a la película, o le da a la película, porque la película sigue ahí, sigue viva, le da un sabor bastante especial, y pues para mi gusto le da un sabor bastante como bastante Mutis, ¿no? Es como mucho su personalidad. Aún así la película se realizó, y ya viendo los efectos visuales, pues creo que no salió tan mal. No creo que haya salido mal. Este personaje entra en trance y bueno, en esas alucinaciones a mí me ve, yo estoy bailando en una mesa en un bar y hay un diálogo del Dios, el diablo, ¿sí? Y entonces yo estoy ahí realizando pues movimientos libres, ¿no? Pero sí soy parte de esa alucinación.
mí siempre me gustó mucho, aunque tenía una manufactura bastante, digamos, bastante cruda, digamos, técnicamente no estaba como muy refinada, pero el contenido de la película estaba, pues, para mi gusto, bastante bien logrado. Era una historia bien contada, bien actuada, creo que estaba bastante bien dirigida y llevaba mucho la personalidad de Mutis, ¿no? Esta cuestión como de una actitud bastante punk, bastante transgresora, ¿no? Por la misma historia que contaba, los personajes, la música. Entonces estamos hablando de aproximadamente 15 años atrás que se filmó la película y mucha gente la recuerda, muchísima gente sigue recordando cuando a mí me llegan a ver o cuando llegan a venir para acá. Oye, tú eras el rojo de allá, ¿verdad? De la película. Entonces ya es algo que pues se terminó quedando aquí en Apizaco. Es increíble. Fíjate que antenoche me puse a ver la película en la que pues tuvimos el gusto de trabajar con él. Y empiezo, después de, pues, ¿qué? 16 años, ¿no? Veo cuántos símbolos usa ahí en esa película, ¿no? Cosas que yo no entendía cuando él la hizo, cuando fuimos al estreno y todo. Ahora la veo de otro punto de vista, sí, tenía una visión muy, bueno, para empezar, su poesía es increíble. Cabe mencionarlo, también fue Armando Núñez, Camaleón, que era de los personajes que nos ayudaba tanto a Manuel, a mí y a muchos otros artistas aquí en la región de Apizaco y Tlaxcala, para que nosotros expusiéramos nuestras obras al mismo tiempo. Hizo después un cortito que se llama Abby la Bestia, que es todavía mucho más crudo, mucho más ñero, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero tiene, es decir, aún con eso está contando algo y lo cuenta bastante bien. Mis amigos me llaman Abby. Este es el testimonio de mi historia, de una historia real, una historia donde se roba una sonrisa, donde se nos muestra la verdadera cara. ¿De quién? De navegantes que se aventuran por sueños encontrando pesadillas. Y todo sueño empieza por derrumbarse. Me dijo, mira, se llama Abby la Bestia. Es una niña que viaja en un tren. Ella tiene un accidente y donde llega le va mal. Yo quiero que tú narres esta historia de esta niña en primera persona, de cómo ella se baja de la bestia, cómo es su transcurso y cómo al final se encuentra con gente mala y le va mal. Mejillas, el odio, el coraje, la inocencia, el amor, una vaga ilusión. Tus lágrimas descubren el epitafio de aquellos que como tú perseguían el mismo viento. Trabajé con él prácticamente un mes, más o menos, y trabajaba con él en la madrugada, en la noche. Él se maquilló del villano de la película, se puso resistol en la cara y hacía gesticulaciones para que el rostro le quedara... Se puso maquillaje y ropa, pues creo que era la misma que él tenía y ya. Y yo pues me dijo nada, pues unos tenis, un pantalón, una sudadera y vámonos. Princesa triste, la de los ojos grises, la de la sonrisa fingida, la única víctima. Se escurre entre tus manos el sueño que tuviste, el sueño que siempre quisiste. Se hace pedazos, como ahora el humo libre de esa bestia en la que un día subiste. Tuvimos también la oportunidad de
pues de seguir conviviendo, porque pues ese güey no solamente pues estaba en el tema del performance, sino también pues llegó a interpretar algunos papeles en ciertas películas. Bueno, ¿y tú quién eres? El que manda. En Jalapa, estos videohomes, que eran películas completamente de súper bajo presupuesto, que se hacían en 10 días y se producían en otros 10. Serie B, ¿no? Explotación latina, enfocadas a un público latinoamericano para un canal latino en Estados Unidos. Los personajes que le asignábamos para esas películas pues siempre eran como muy mutis, ¿no? Muy él, ¿no? Era como el malo, el asesino, el sicario, ¿no? Sí, pues siempre salía como de villano, ¿no? Me tocó diseñarle una camisa de fuerza y me encantó, ¿no? O sea, fue un proceso que disfruté, que a él le encantó. Yo llegué el primer día y dije, pues le voy a poner un micrófono, señor, que todo. Y el güey, impresionante. ¿Te imaginas Nosferatu de 1,90 m, no sé cuánto medía, era enorme, ¿no? Grande, algo corpulento. O sea, él no tenía una relación con el justamente como con el cine, sino más bien nosotros éramos sus cuates. Y claro, de ahí le vino, y pues sí, como que empezó él a explorar ese tema, aunque no dejaba mucho su performance, porque al final se ponía bien pedo, se leía el guión, pero luego decía, terminaba diciendo lo que quería, le salía chingón o improvisaba, y pues depende de qué director fuera, pues todo bien. Hola amigos, esta es la nueva obra de arte de Manuel Mutis, se llama Cara al Diablo. Ay, qué pendejo. Toma 2. Hola amigos, esta es la nueva obra de arte de Manuel Mutis, se llama Cara al Diablo, la película. Cómprala. Película y soundtrack, solo 150 pesos, está de huevos. Era alguien que jalaba tanto al desmadre como al trabajo. Creo que eso era muy interesante de Mutis, y sí vi muchos grupos, muchos performers que los arrastró el desmadre, que los arrastró la fiesta y que se perdieron de seguir creando, de la creación artística. Otra cosa que también aprendimos de él, o yo lo aprendí más que nada, es la disciplina, aunque no lo llevo mucho a cabo, pero él siempre tuvo la disciplina de ir concluyendo los proyectos y guardando todos los documentos pertinentes, ¿no? O sea, que tenía un lado, digamos, práctico para ir llevando la historia y que no se perdiera, que no nada más fuera una cosa así como del cotorreo, sino que realmente fuera un proceso que tuviera validez a nivel oficial para hacer arte, ¿no? Eso también yo lo aprendí mucho de él. Algo muy valioso de Mutis es que siempre armaba eventos, siempre estaba en los eventos importantes, siempre jalaba al grupo a crear nuevos festivales, nuevas presentaciones, buscar lugares de presentación de la performance que no estaban habituados, ¿no? Muchas cosas que se desarrollaron post-90s en la Ciudad de México, en el movimiento performancero, Mutis tuvo que ver, ¿no? Fue una influencia totalmente para muchas personas que si él no hubiera existido ahorita tampoco esas personas hubieran existido. Y fue una persona que llegó a hacer algo que estaba a nivel internacional, pero que en México estaba un poco limitado, que es lo que es el performance. Y en área local, pues sí fue todo un personaje, ¿no? Y para mí, pues fue un gran amigo. Y después ya la historia que hizo en Tlaxcala, pues la escuela, que también el legado que dejó ahí para los artistas, ¿no?, emergentes en ese momento, pues es muy valioso, ¿no? Me cambia realmente la vida en cuestión de tener más libertad, más apertura al ser y al hacer, ¿sí? Al hacer creativo. Entonces esa parte de yo conocer inicialmente a Mutis y a Chio, pues viene pues ya esa libertad, esa propuesta creativa. Hay varios camaradas que bueno, no entendían, bueno, no sabían lo que era el arte, y de pronto él de alguna forma los atrajo, y después ya ellos quisieron ser pintores o quisieron ser actores. Brahma es mi papá, digamos, en la idea de entrar al performance,
y en ese sentido sería Mutis el abuelito de mí del performance, ¿no? Porque Manuel siempre se hacía un mito, ¿no? O sea, era como una especie de mito urbano que rápidamente se propagaba y se viralizaba, ¿no? Y llegaba, pues sí, tenía un gran alcance. Tenía la idea, Mutis, así de que era más importante vivir, güey, ¿no? Era más importante sentir y tener las cosas que partieran, güey, de una experiencia vivida, güey, que de una cuestión teórica, güey, ¿no? Y sí, Mutis practicaba un chamanismo urbano. Un chamanismo urbano que nos inspiró a cada uno de nosotros a seguir chingándole a pesar de todos los pinches obstáculos que nos pone este sistema. Y esa es la inspiración que nos deja el Mutis y que nos deja un Juanes y que nos deja pues toda la pandilla invasora, ¿no? Cosas con las que nosotros queríamos romper, güey, con las que Mutis rompió. No es que no tuviéramos fe, güey, teníamos fe, güey. Tuvimos que encontrar el arte, güey, para tener fe en algo, güey, para sobrevivir años, güey. Años de estar tragando alcohol, años de vivir en la calle, güey, años de estarse drogando, güey, de buscar, güey, algo, güey, que te mantuviera, güey, en el hilo de la vida, güey. Y eso era el arte, güey, y la amistad. La filosofía de Mutis era una filosofía de la resistencia por completo, pero yo lo que creo es que el Mutis en realidad nos decía, el tiempo es muy corto, valedores, el tiempo es algo que se puede ir en cualquier instante. Así era ese güey. Entonces, pues se dedicaba más horas, güey, a estar bebiendo, güey, se dedicaba más horas, güey, a estar peleando, se dedicaba más horas, güey, a estar haciendo esto o aquello, güey, a soñar, ¿no? Creo que se empezó a soñar demasiado, güey. Yo me di cuenta que en algún momento Manuel se quedó solo, porque rompió las relaciones con todos por su puto carácter necio y ególatra, güey. Y yo sabía que yo podía terminar así. Soledad, compañera de tiempo atrás, años que han pasado como el viento fugaz, extrañando amigos y familiares, recordar y vivir tiempos y lugares. Me enteré, güey, que andaba de indigente, güey, en la Ciudad de México. Es un tema que no quería yo tocar. ¿Ah, sí? Sí. Lo conocí en el dormitorio. Pero sí se puede incluir, yo creo que sí va, pero yo creo que eso es como relleno. Pinche loco vivió en la calle, o sea, durmiendo en una banca, según sé, yo nunca lo vi, ¿no? Porque ya cuando hizo esas pinches locuras, pues ya no era mi amigo, ¿no? Ya me había echado bronca el hijo de su pinche madre. No vas a creer, güey, que se le quebró el corazón o que padecía una enfermedad. No, ese güey estaba consciente, güey, de por qué. O sea, yo estoy seguro, nunca me lo dijo, pero estoy seguro, güey. Ese güey estaba consciente de lo que estaba haciendo. Estaba tratando de hacer una obra de arte, güey. Una obra de arte que hoy nadie la va a entender, güey. Una obra de arte absurda, güey. Porque no tiene... De no ser por esto, güey, de porque alguien lo diga, porque alguien lo cuente, güey, pues es algo, güey, que pasa por ese güey no le importaba, güey. Ese güey no le importaba, ese güey, o sea, lo hacía, güey, era para él y chingue su puta madre el mundo, güey. De cómo él, a partir de cierto momento de su vida, de alguna manera se enamoró de un México demasiado profundo, ¿no? Para mi manera de ver las cosas, era ese México pues de vivir en la calle, de estar en contacto con lo más raspa, ¿no? Lo más locochón. Pasar de incógnito, pasar desapercibido, no querer fama, no buscar fama, no popularidad, no, casi como el hombre invisible. Y aquí ya llegamos al sitio preferido de Manuel, mejor conocido como Mutis, ¿eh? Es este lugar, esta banca está ocupada ahorita, pero es este lugar.
Y aparte del panorama, ahí se senta porque estás viendo ahí que hay un cartel que dice Wi-Fi free. Y ahí se sentaba, pasaba mucho tiempo, a cualquier hora, lo podía hacer en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche. Según, y hay algunas tomas contactos para cargar tablets o celulares, pues ahí se conectaba. Y ese es uno de los lugares que más frecuentaba Manuel porque tenía el acceso al Wi-Fi. Sí, yo traté de ayudarlo lo más que se pudo y él también me ayudó, entonces, caray, eso es la amistad, güey. Extrañando al ser amado, querer correr para estar abrazados, querer volar y estar amando soledad. Hay una inspiración que me ha dejado Mutis en todo esto, y la inspiración es que uno debe de vivir como uno lo decida y uno debe de morir como uno lo decida. Mutis lo que hizo fue trascender a través del arte, de un arte performático invasor, de un arte performático que generaba una ruptura extrema en contra de este sistema. Eso era lo que nos decía Mutis con cada una de sus acciones. Tienen que romper con todo lo establecido. Mutis era arrojado, era contestatario, era radical, no estaba con miramientos. Entonces, más que hablar de un performance, yo siento que la actitud de Mutis en la performance es la que a mí se me queda, en cualquier cosa era esa la actitud. Lo que a mí me parece chingón, pues, de Mutis es esto que te platico, güey. Esa energía que transmitía, güey, para crear, güey, para interesarte, güey, por el arte, güey. El Mutis tenía una insistencia perpetua por hacer, por crear. Ese cabrón, aunque se metiera hasta las canicas, siempre tenía la intención de crear algo, porque quería trascender. Y eso quizás tendría que ser el destino de cada uno de nosotros, trascender. Fui a ese velorio, güey. Estaba con su verón naranja. Un pinche casco, güey. Puto casco que no sé de dónde lo sacó, güey, de algún basurero, güey, y sus gogles, ¿no? Yo lo conocía bien. Y él no se podía ir, güey, sin un spray y un encendedor, güey. Ese era Mutis, güey. Un dragón. Sacaba su spray, su encendedor. Le llevé su spray y su encendedor, güey. No quise estar más tiempo ahí, güey. No me gustan esas cosas. Nada más fui a dejarle su spray y su encendedor, güey, y para que se alumbrara el camino, güey, y me fui. Le diría muchas cosas. Primeramente le diría, hagámoslo de nuevo. También le diría, sé más paciente. Vámonos de pedos y vamos a recordar todas nuestras vivencias. Invítame a crear más obra juntos, tanto en cuanto a la expresión corporal, porque juntos hacemos buen equipo. Pues muchísimas gracias por la invitación, por invitarme a participar en tus proyectos. Qué chingón todo lo que hiciste, qué chingón haberte conocido, qué chingón que pudieras haber impactado mi vida de esta manera. Me da gusto saber que se puede ser uno mismo, ¿no? Y continuar y llevar eso y infectar mentes, esa es la palabra, ¿no? O sea, en todo momento estamos en un escenario, y en todo momento somos performance, y eso sí, le agradezco un chingo, pinche Manuel. No mames, cabrón, puto pelón, cabrón. Le daría un gran abrazo, iría a comprar un mezcal y me lo tomaría con él, nos pondríamos hasta la madre de pedos y creo que a lo mejor haríamos ahí algún acto performático, chamánico
en algún lugar de la ciudad o en el cerro o algo. Creo que es algo que me hubiera gustado hacer con él. Mucho cariño, ¿no? Para él. Ese sentimiento, pues yo creo que todos lo tenemos hacia él. Y me dejó ese sentimiento también del anarquismo mismo, que uno también es parte de uno, ¿no? Agradecimiento por recordarme que vengo a este mundo a romper con todo. Y el segundo sentimiento que tengo es nostalgia, añoranza, porque te fuiste antes de tiempo, güey. Y tenías muchas cosas que hacer, más bien. Se adelantó el pinche Mutis. Ese es mi enojo. Se fue antes. ¿No? Y por ahí te digo, de alguna manera, y el hecho de estar aquí, pues hace presente al Mutis, ¿no? Entonces, no está, qué bueno, pero está, ¿no? Pues no sé, que yo sé que él sigue por ahí, dando lata. Mutis, eres mi música, eres mi protector, mi defensor, mi superhéroe. Eres amor, eres horror, eres un hueco en el estómago, 3 horas de felicidad absoluta y 1 minuto de terror. Eres una tarde en el parque, un abrazo inquebrantable, una nota en la mesa. Mutis, eres las huellas que quiero pisar, la voz que no quiero olvidar. Mutis es una página de Bukowski, una canción de Pink Floyd, una pieza surrealista, un aerógrafo escupiendo mujeres desnudas, un ángel caído, un hombre de Tlapacoya. Mutis es una armónica, una sopa de champiñones, es un museo, un veloz vagón naranja. Mutis es un sueño, una fantasía, un venado azul, una serpiente gigante, un rey pacal. Mutis es historia, es arte. Mutis es caminar de la mano y cantar Caperucita Roja. Mutis es un par de botas negras con pasos fuertes. Mutis es un vaso de Tonayan, una ginebra azul y una pipa con olor a manzana. Mutis son los ojos solitarios, la risa escandalosa. Mutis es libertad, Mutis es cielo, es psicosis, es fuego. Mutis es mi universo. Mutis, estás conmigo, estoy contigo, como siempre, hasta siempre.